Estar con alguien solo, para no estar solo, es la peor decisión emocional que puedes tomar después de los 60 años. ¿Puede ser más sano y feliz que estar mal acompañado? La mayoría de las personas sienten un pequeño escalofrío al escuchar esto, porque nos han enseñado que la soledad es sinónimo de fracaso, de vacío, de abandono. Nos repiten desde jóvenes que nadie quiere morir solo y que la pareja es el único camino hacia la plenitud. Pero, ¿y si ese camino en realidad puede llevarte a un callejón sin salida? Piénsalo por un momento. Muchas personas creen que la pareja es la única fuente de bienestar en la vejez, pero ¿qué pasa cuando esa relación que debería darte paz se convierte en una carga emocional? Cuando la convivencia se transforma en discusiones constantes, en dependencia, en silencios incómodos. ¿Qué ocurre cuando en lugar de ser compañía, la pareja se convierte en un recordatorio diario de que estás atrapado en algo que ya no te da felicidad? En este video quiero mostrarte que la realidad es mucho más compleja de lo que nos han hecho creer. Vamos a explorar los pros y los contras de tener pareja en la vejez, y también vamos a hablar de la soltería consciente, esa decisión que no se toma desde el miedo, sino desde la libertad. Porque estar solo no es un castigo, puede ser una de las formas más plenas de vivir tus últimos años. Y a lo largo de este recorrido, te invito a cuestionarte, ¿realmente necesitas a alguien al lado para sentirte completo? ¿O es tu propio amor propio el que debería sostenerte? Durante décadas nos han repetido la misma frase, nadie quiere morir solo. Y bajo esa creencia, hemos construido la idea de que tener pareja en la vejez es casi una obligación, una especie de seguro contra la soledad. Sin embargo, esta visión no siempre coincide con la realidad. El amor eterno que nos venden los cuentos, las películas o incluso la presión social rara vez se mantiene intacto con el paso de los años. La convivencia prolongada puede desgastarse y lo que parecía un refugio se convierte en un peso. Hoy vemos un fenómeno cada vez más común, los llamados divorcios grises. Personas mayores de 60, después de 30 o 40 años juntos, deciden separarse. Y la pregunta es inevitable. ¿Cómo es posible que alguien prefiera iniciar una nueva vida en la vejez en lugar de seguir acompañado? La respuesta es clara, porque muchas veces la compañía no garantiza felicidad, y la relación que parecía eterna se transforma en una cárcel emocional. Esto nos obliga a replantear nuestras creencias. ¿Y si la verdadera soledad no estuviera en dormir solo en una cama, sino en compartir la vida con alguien con quien ya no existe amor ni conexión? ¿Y si la compañía, lejos de ser un alivio, se volviera una fuente de mayor vacío? Aquí aparece la gran paradoja. En la vejez, el mito del amor eterno puede ser el mayor generador de frustración. Porque la compañía, por sí sola, no garantiza plenitud, y a veces estar al lado de la persona equivocada significa estar más solo que nunca. Cuando llegamos a la vejez, también enfrentamos un cambio profundo en nuestras prioridades. Lo que antes era tolerable en una relación, las discusiones, las diferencias de carácter, la rutina sin novedad, ahora se vuelve insoportable. ¿Por qué? Porque el tiempo cobra un valor distinto. A los 60 o 70 años ya no quieres malgastarlo en conflictos estériles o en una convivencia que te resta paz. Quieres tranquilidad, disfrute, momentos significativos. Y si la pareja no aporta eso, la idea romántica de morir acompañado se convierte en un autoengaño doloroso. Además, muchas personas descubren que la presión cultural de mantenerse juntos para siempre puede ser más dañina que la ruptura misma. La sociedad suele juzgar al anciano que decide separarse, como si el amor tuviera fecha de vencimiento aceptable. Pero lo cierto es que el bienestar emocional no tiene edad. Puedes tener 65 o 75 años y aún merecer una vida libre de cargas emocionales.
La lección es clara. La compañía en la vejez no debería ser una obligación social, sino una elección consciente. Porque al final, lo importante no es quién te acompaña, sino cómo te sientes contigo mismo en esa etapa de la vida. En la vejez, muchas parejas descubren que la convivencia no es un refugio, sino un campo de batalla silencioso. Las rutinas se vuelven tan rígidas que matan la espontaneidad, y lo que antes era tolerancia se convierte en irritación constante. Un ejemplo claro es la dependencia. Uno de los dos empieza a esperar que el otro le resuelva absolutamente todo, desde las pequeñas tareas diarias hasta el sostén emocional completo. Eso desgasta, agota y transforma la relación en una especie de esclavitud disfrazada de amor. La pareja, en lugar de darte alas, comienza a cortártelas poco a poco. A esto se suman los celos tardíos, las inseguridades que no se superaron en la juventud y que se trasladan a la vejez con mayor fuerza. La pérdida de autonomía es otro punto crítico. Tener que pedir permiso para salir, justificar amistades o explicar cómo gastas tu tiempo. En lugar de disfrutar la libertad que los años pueden traer, muchas personas se sienten atrapadas en una relación que ya no suma, que resta energía y alegría de vivir. Aquí surge el verdadero conflicto. ¿Para qué insistir en una relación que se ha convertido en una carga emocional que te roba paz? La resolución comienza con un cambio de mirada. Entender que estar en pareja no es una obligación, es una elección. Nadie está condenado a permanecer en una relación que drena, y mucho menos en la etapa de la vida en la que lo que más necesitas es serenidad. Amar en la vejez debería significar libertad compartida, no cadenas disfrazadas de compañía. La verdadera madurez emocional consiste en tener el valor de reconocer cuando la pareja deja de ser un espacio de cuidado y se convierte en una fuente de sufrimiento, y elegir lo que más nutre tu bienestar, aunque eso signifique caminar solo. Otro aspecto que suele pasar desapercibido es el desgaste silencioso que provocan las pequeñas renuncias diarias. Cuando uno de los dos deja de hacer lo que le gusta por evitar conflictos, o cuando las decisiones personales siempre deben negociarse hasta perder el gusto por ellas, se instala un clima de resignación. En la vejez, este tipo de concesiones pesan mucho más, porque ya no hay tanto tiempo por delante para recuperarlo. Lo que antes se justificaba con frases como «es por el bien de la relación», ahora se percibe como un costo demasiado alto. Renunciar a ti mismo para sostener una pareja que no te permite crecer. También es importante hablar del miedo. Muchas personas permanecen en relaciones insanas simplemente por temor a estar solas. El problema es que este miedo termina siendo una cárcel autoimpuesta. Es paradójico. Temen a la soledad, pero al final viven más solos en compañía que estando realmente consigo mismos. La liberación empieza cuando entiendes que la pareja no es un salvavidas obligatorio, sino una posibilidad que solo vale la pena cuando mejora tu vida. De lo contrario, continuar en ella no es amor ni compromiso, es solo costumbre y miedo disfrazados de lealtad. La soltería en la vejez no es sinónimo de soledad ni de vacío. Por el contrario, puede ser un espacio de libertad y autodescubrimiento. Cuando no dependes de otra persona para sentirte completo, recuperas la autonomía que muchas veces se pierde en relaciones largas y desgastadas. Tienes la capacidad de decidir tu rutina, tus viajes, tus hobbies, sin tener que justificar tus elecciones ni negociar constantemente cada aspecto de tu vida. Esa independencia no solo fortalece la autoestima, sino que también te permite reconectar con tus verdaderos deseos y pasiones, algo que muchas veces se olvida cuando se prioriza la convivencia sobre uno mismo. Existen innumerables ejemplos de personas mayores que han abrazado la soltería como un estilo de vida enriquecedor. Algunos viajan por el mundo, otros se dedican a proyectos creativos o a actividades que siempre postergaron por las exigencias de la pareja.
se han dado cuenta de que la felicidad no depende de amar a alguien más, sino de aprender a amarse a sí mismos y a valorar su propia compañía. Es ahí donde surge la verdadera libertad emocional, poder disfrutar cada día según tus propios términos, sin miedo ni compromisos que no suman. Y aquí viene la pregunta que abre una reflexión profunda. ¿Y si tu felicidad no dependiera de amar a alguien, sino de amarte a ti mismo? Esta incógnita invita a cuestionar la narrativa que nos empuja a buscar pareja como única fuente de bienestar. Porque cuando aprendes a sostenerte, a disfrutar tu vida con plenitud y sin cargas ajenas, descubres que estar solo puede ser, paradójicamente, mucho más enriquecedor que estar acompañado de manera insana o dependiente. La soltería consciente no es un castigo, es un acto de amor propio. Además, la soltería permite redescubrir vínculos que muchas veces se descuidan dentro de una pareja: la amistad, la familia e incluso la conexión con la comunidad. Al no concentrar toda la atención emocional en una sola persona, se abren espacios para nutrir relaciones significativas y diversas. Esto no solo amplía el círculo social, sino que también aporta seguridad emocional y apoyo genuino, elementos que muchas parejas no logran proporcionar de manera equilibrada. La libertad de elegir con quién compartir tu tiempo se convierte en una fuente de satisfacción y bienestar que pocas veces se valora hasta que se experimenta. Otro beneficio profundo de la soltería consciente es el fortalecimiento de la resiliencia emocional. Al aprender a gestionar la soledad de manera activa y positiva, se desarrollan habilidades para enfrentar retos y cambios sin depender de la aprobación o compañía de otro. Esta capacidad no solo aumenta la autoconfianza, sino que también prepara para vivir la vejez con mayor serenidad y satisfacción. La felicidad deja de ser un premio que se recibe de otros y se convierte en un logro propio, basado en decisiones conscientes, en la autonomía y en el amor hacia uno mismo. En la vejez, no todas las relaciones son iguales, y es fundamental aprender a distinguir entre una pareja sana y una tóxica. Una relación saludable se basa en el respeto mutuo, la libertad de ser uno mismo y la capacidad de disfrutar juntos sin perder la individualidad. El amor libre permite compartir la vida sin sentirse atrapado, con apoyo emocional y afecto genuino, mientras que la dependencia emocional crea un vínculo basado en miedo, control y necesidad constante de aprobación. Esta diferencia es crucial porque determina si la compañía en la vejez será fuente de alegría o de desgaste emocional. Los estudios sobre longevidad y bienestar emocional muestran algo muy interesante. Las personas mayores que mantienen relaciones sanas tienden a vivir más tiempo y con mejor calidad de vida, mientras que quienes permanecen en relaciones conflictivas o dependientes presentan niveles más altos de estrés, ansiedad y problemas de salud. Esto evidencia que no se trata solo de sentirse acompañado, sino de estar acompañado de la manera correcta. La salud emocional influye directamente en la salud física, y elegir bien a la pareja puede marcar la diferencia entre vivir con plenitud o arrastrar cargas innecesarias. Es aquí donde surge una reflexión inevitable. Estar con alguien solo, para no estar solo, es, en realidad, el peor negocio emocional que puedes hacerte. La compañía sin libertad ni respeto termina siendo una inversión que nunca da dividendos. El verdadero amor en la vejez debe sumar, no restar. Debe aportar tranquilidad y felicidad, no culpa ni resentimiento. Entender esto es esencial para tomar decisiones conscientes y proteger la paz interior, porque en esta etapa de la vida, el bienestar emocional vale más que cualquier etiqueta social o miedo a la soledad. Y más allá de la teoría, también se trata de observar la vida cotidiana, notar si las conversaciones generan crecimiento o repetición de conflictos,
si los momentos compartidos inspiran alegría o cansancio, si cada elección se hace desde el respeto mutuo o desde la obligación. Reconocer estos patrones nos permite decidir con claridad, permanecer en la relación correcta, o elegir la soltería consciente como camino hacia una vida plena, libre y emocionalmente saludable. Otro aspecto que distingue una pareja sana de una tóxica en la vejez es la forma en que se manejan los conflictos. En una relación saludable, las diferencias se abordan con diálogo, empatía y comprensión. Los desacuerdos no se convierten en ataques personales ni en silencios prolongados que desgastan la relación. En cambio, en una pareja tóxica, los conflictos se prolongan, se mezclan con resentimientos acumulados y generan un ambiente de tensión constante. Esta dinámica termina afectando no solo la relación, sino también la autoestima y la tranquilidad de cada miembro, recordándonos que la compañía equivocada puede ser más dañina que la soledad misma. Además, la pareja sana fomenta la autonomía y respeta los espacios individuales. Cada persona mantiene sus hobbies, amistades y proyectos personales, y la relación se convierte en un espacio de apoyo mutuo en lugar de una obligación diaria. Por el contrario, la pareja tóxica tiende a absorber la identidad del otro, generando dependencia y limitando la libertad de decisión. En la vejez, este control emocional es especialmente dañino, porque roba la oportunidad de vivir plenamente los años que quedan. Reconocer estas diferencias permite tomar decisiones conscientes, elegir compañía que sume a la vida, o abrazar la soltería como camino hacia la libertad y la paz interior. Al llegar a esta etapa de la reflexión, la pregunta central se vuelve inevitable. ¿Qué es mejor al envejecer? ¿Permanecer en una relación que no suma? ¿O elegir la soltería consciente? La respuesta, aunque puede parecer dura, es clara. Es mejor estar solo que mal acompañado. La compañía por obligación o miedo rara vez trae alegría, más bien genera desgaste, frustración y sensación de vacío. La vejez debería ser un tiempo para disfrutar con tranquilidad, para valorar la propia libertad y para vivir sin la presión de mantener una relación que ya no nutre. Es fundamental entender que la felicidad en la vejez no depende de tener pareja, sino de la salud emocional, la autonomía y la capacidad de disfrutar de la vida según tus propios términos. Cuando aprendemos a priorizar nuestro bienestar, dejamos de medir la vida por la presencia o ausencia de alguien más. La compañía es un regalo, no una obligación, y reconocer esto marca la diferencia entre una vida plena y una llena de resignación. Y aquí surge una pregunta que invita a una introspección profunda. ¿Y si descubres que el verdadero amor que te sostiene hasta el final no viene de otra persona, sino de ti mismo? Amar y cuidarte a ti mismo se convierte en la base de cualquier relación futura, pero sobre todo, en la garantía de que puedes vivir con plenitud, libertad y satisfacción, sin depender emocionalmente de nadie más. En la vejez, aprender a amarse es, paradójicamente, la forma más segura de no sentirse solo nunca. Cuando entiendes esto, la perspectiva cambia radicalmente. La soltería consciente deja de ser un estado a temer y se transforma en una oportunidad para vivir con autenticidad, disfrutar cada día y construir una vida emocionalmente rica. Estar solo deja de ser sinónimo de abandono y se convierte en la forma más profunda de respeto hacia ti mismo, hacia tus deseos y hacia tu paz interior. La vejez puede ser entonces el momento más libre y pleno de toda tu vida. Al finalizar esta reflexión, quiero que recuerdes algo fundamental. No hay que temerle a la soledad, sino a perder la dignidad y la paz en una relación equivocada. Permanecer con alguien solo por miedo a estar solo es un error que muchas personas cometen, y en la vejez, ese error pesa aún más. La verdadera sabiduría emocional consiste en priorizar tu bienestar, tu tranquilidad
y tu libertad por encima de las expectativas sociales o de la idea romántica de morir acompañado. Estar solo, cuando se elige conscientemente, puede ser mucho más saludable que compartir la vida con alguien que no aporta paz ni crecimiento. La soltería consciente, lejos de ser un estado de carencia, puede transformarse en una fuente de plenitud, creatividad y libertad. Te permite dedicar tiempo a tus pasiones, fortalecer tus relaciones significativas y disfrutar de la vida bajo tus propios términos. Aprender a valorar tu compañía y a tomar decisiones basadas en tu bienestar emocional es uno de los actos más poderosos de amor propio que puedes realizar y marca la diferencia entre una vejez llena de satisfacción o de frustración. Si quieres seguir aprendiendo cómo construir una vida emocionalmente sana y libre, haz clic en el video que aparece en tu pantalla y descubre cómo fortalecer tu autoestima cada día. Que cada decisión que tomes esté guiada por tu paz interior y tu libertad, y recuerda, amarte a ti mismo es el cimiento para cualquier relación y la clave para vivir plenamente en cualquier etapa de la vida.